La civilización china, un país milenario. Como China, que hoy es un ejemplo al mundo, considera la medicina tradicional china y a la acupuntura un tesoro que figura en la Constitución de la República Popular China. El doctor Rafael Bonilla Cortés, siendo el primer becado en Latinoamérica para conocer este pilar que queda hasta hoy de la medicina antigua. Por ello, la satisfacción de aportar a la sociedad a través de Radio Centro y Noti Hoy para ampliar sus horizontes de sanación. En este momento se abre una nueva consulta por la salud y la vida con el doctor Rafael Bonilla Cortés. Bienvenidos. Muy buenos días, queridos amigos, señoras, señoritas. Estamos a mitad de julio y, claro, estamos en vacaciones. Y viene con ello a hablar de un tema que resulta harto preocupante cada vez más en el mundo de hoy, y es la fibromialgia. Vamos a hablar aquello que yo he desarrollado en tantos años y que no está en los libros. Vamos a hablar claramente lo que implica creer tener fibromialgia. Noti Hoy y el doctor Rafael Bonilla Cortés continúan presentando Por la Salud y la Vida. Empecemos diciendo que la fibromialgia es una patología donde duelen los músculos. Y duele hasta el pelo, así, literal. Es una patología que los médicos no precisamente lo aciertan en su diagnóstico. Y hay otros que lo diagnostican así con una ligereza que da espanto. La fibromialgia pertenece al ser humano, de Oriente o de Occidente. Pertenece al dolor humano. Y el dolor humano no tiene hemisferios, no tiene latitudes. Simplemente se aparece. Es muy cierto que la fibromialgia se presenta mucho más en las mujeres que en los hombres. Hay una gran mayoría de mujeres que sufren esto. Y la razón es muy clara. La mujer es más yin, más tierna, más dulce, más atardecer, más claro de luna, más fragilidad, más sentimiento, más bondad, más arcoíris. Y todo esto lleva a que la mujer, y más en un mundo despiadado en donde ella tiene que ser pirata y doncella, tenga que cargar en su mochila lo que guarda en su casa y lo que tiene que desafiar y desafiarse afuera, en la calle, en la oficina, en aquello que el mundo de hoy le ha empujado a ser capitán y grumete. Y en el barco que ella, en la nave que ella siempre, por su esencia de ser mamá, de ser madre, lo ha recogido en la historia del ser, a que esté siempre ligada a ser la que soluciona los problemas, a ser la que recoge vicisitudes del sobreviviente y de los hijos e hijues. Y eso le lleva fundamentalmente, y en esto, colegas médicos, dejemos de ser cientificistas y miremos a la fibromialgia no como ello, un dolor de fibras y de músculos. Es un ser. La mujer, fundamentalmente, de 7 veces más la mujer que una en el hombre, a tener que, por sus fatigas, por sus desvelos, por el dolor que implica a veces recoger un hogar que está en tinieblas o que está en hambre o que está aquejado de una serie de vicisitudes que a veces los hijos lo descueran y que la pareja no ha podido destaparlo. Por eso, de hecho, de que lo hago por mis hijos, en mal o en bien. Generalmente, al pasar de los años, más en mal que en bien. No hay cosa más peligrosa después del amor que el desamor, no el odio. ¿Acaso si llega mucho después? Pero eso lleva a la mujer
quebrante su espíritu. Quebrante su espíritu. Y vaya cargando de poquito en poquito de piedra más grande, piedrón, hasta que termina cargando toda una cantera. Y como el cerebro no puede cargar una cantera, porque el cerebro está para ser creativo y conectarse con el cielo y con el universo y con la energía que ello armoniza y demanda, pues tiene que mandarlo al resto del cuerpo, como lo he dicho tantas veces y tantas cuanto sean necesarias para que empecemos nosotros los médicos a entender que la medicina, mucho más allá de los libros y la clase y online, por supuesto, está ahí en el escondite, en el regocijo, en la esquina, que va creciendo en la mujer y va formando, va creando, en términos somáticos, dolores reales en el cuerpo. Y desde el punto de vista energético, va focalizándose en ciertas zonas que corresponden a puntos de energía, puntos de acupuntura, que son zonas donde el voltaje eléctrico es mucho más sensible, menos poderoso, más frágil. Y esto determina que se haya pensado que los dolores se focalizan en varios puntos que una vez tocados se va a diagnosticar de fibromialgia. Pues no, señores. Esa es una mentira muy hecho realidad y una realidad que está llena de mentira. El ser humano vive su propia individualidad cósmica, universal, que se juega entre electrones, fotones, etcétera, etcétera. Y que ello en el cuerpo va a mostrar zonas que sabiamente lo ha hecho la vida, la energía en sí, este chi, que hace que el universo, este universo que no lo conocemos, que lo hemos podido disfrutar en hermosas fotos de ínfimas galaxias que están a 12.500 millones de años, que por ahí se logró captar con una foto, el telescopio Hubble, recuerdo. Eso hace que el organismo presente, tanto en el hombre como en la mujer, pero repito, más en la mujer, zonas que duelen. Y hay una en especial que quiero que pongan atención. Es el dolor en la espalda, al lado de la escápula. Unos 2-3 puntos que están ardiendo ahí. Es un dolor ardoroso que el paciente ya lo identifica, que está ahí siempre y que fue el que empezó a doler. Y que empezó a doler a raíz de que ahí la mujer, por si acaso, miró el teléfono del sobreviviente. Vaya, cómo sobrevivimos. Y ahí empezó este descalabro, vale decir, este desmadre. Y la fibromialgia comienza a manifestarse con muchas ramas, diría ramas como un rosal lleno más que de rosas, de espinas. Y esto dura años. Y claro, al principio la dama, el señor, se toma un analgésico y cede. Y al siguiente mes vuelve a doler, y al otro mes duele más y vuelve a doler, y ya se demora en solucionarse el dolor, y se va haciendo más permanente, más crónico, más extendido, con más presencia, más frecuencia, más horas. La fibromialgia entonces se convierte en un verdadero dolor de cabeza, en donde la persona no ha podido reposar, no ha dormido bien por el dolor y porque puede descansar el cuerpo, pero ese código de memoria que es neuropatológico, el cerebro, para no estresarse, comienza a hacerlo neurofisiológico. Entonces se manifiesta, se presenta como que fuera normal. Y es una de las formas en cómo el cerebro se hace el pendejo.
Hay muchas otras, por supuesto, y en el Ecuador tenemos demasiadas. Y vaya que si eso causara fibromialgia, la gran mayoría de este Ecuador no verde, pues estaríamos como algo parecido a la fibromialgia. Pues bien, cuando el dolor se manifiesta en espalda, ya comienza a extenderse como una telaraña, donde el centro es la ponzoña que la mujer cargó fundamentalmente porque no ha podido vomitar aquello que le consume. No ha podido vomitar aquello que le apaga. No ha podido expresar aquello que como hembra le hace falta en esta definición hermosa que significa ser hembra. Y claro, tiende a extenderse al cuello, tiende a extenderse a la zona frontal, con una sensación de abomamiento y con un dolor mudo. No sordo, mudo. Y comienza a extenderse también a la cintura, a una parte de la nalga, a una zona del muslo como que estuviera amortiguada. Y claro, le diagnostican de neuritis, le diagnostican en general, de boberías que el paciente no tiene que pagar para que su sentido común le diga que sí, que es una itis, una neuritis, porque le duele alrededor de un nervio y es el músculo. Repito, esto que sucede en el ser humano y que le sucede en el 80% de seres humanos está originado en un 80% por razones de desavenencias de su sistema nervioso, en una bronca entre la zona límbica del cerebro que está atrás, entre el hipocampo, las amígdalas hipotalámicas, la zona prefrontal de la concientización. Esas se comienzan a pelear y claro, en conjunto siempre hay una búsqueda de solucionar y la solución está en extender el dolor somatizado en diferentes zonas del cuerpo, donde tan solo muestra que el organismo se ha convertido en un rompecabezas. Visite la clínica del Dr. Rafael Bonilla Cortés. Estamos ubicados en la Avenida República del Salvador, 734 y Portugal, edificio Atos, planta baja. O llámenos al 22-69-771. Le esperamos. Instituto de Medicina y Acupuntura. Para su comodidad, contamos con parqueaderos propios. Hemos hecho una pausa para que pueda ser asimilado esta primera parte, porque es fundamental que dejemos de desviarnos en que es un problema que deriva de algún otro problema. No, la fibromialgia tiene su razón de ser en el corazón, en el alma, en el cara anterior del corazón, si queremos somatizarlo más, y en todo el intestino delgado, que es donde está nuestro segundo cerebro, que es el con el que nos movemos todos los días, con el que reaccionamos todos los días, y cuya microbiótica, es decir, toda esta selva hermosa por la que sobrevive la selva y el mundo, con sus ríos y con su oxígeno. ¿Qué es lo que es la microbiótica? Esto se va a estropear porque comienza a haber trastornos digestivos. Comienza la persona no a disfrutar del placer primario que es comer, sino se pone a tragar. Y con ello produce gases, distonía en la digestión, estreñimiento, diarrea, que hace que el paciente comience a tomar y le manden antiparasitarios y enzimas, y el paciente lo que tiene es un desorden de desventura en su interior que aflora en una víscera, porque el cerebro no puede permitir que aflore en un órgano, porque ahí va a ser las consecuencias realmente serias para ese emperador que es el cerebro. Y claro, se destruye esta armonía preciosa que viene en la evolución del ser humano de hace miles de años,
y la microbiótica. O sea, este lobby de compañía de seguro que hay en nuestro organismo, pero la de veras, la que sí nos protege, las que nos da salud, no de las otras que son empresitas que nunca están para perder, están para ganar. Vale decir esta máxima de verdad. Y que cuando usted reclama algo, pues resulta que le niegan y se joroba mucho más esa microbiótica porque se llena de bilis, que también hace daño a las bacterias buenas que usted tiene a nivel intestinal. Dicho hecho esto, el organismo con una no salud a nivel intestinal, con una no salud a nivel de su microbiótica, va a llevar a que no haya conjugación de enzimas. Y de esto de neuroenzimas. Y con esto de un estado de una pobrísima absorción de nutrientes, de los cuales muchos necesitan los músculos. Y en ello está la proteína. Por ahí yo tengo un producto que es para el cerebro, que está basado en enzimas proteolíticas y que debemos nosotros mantenerlas activas y no pensar en la antigua pirámide de la alimentación en donde estaban los carbohidratos y pensar que ahora, como debe y ha debido ser, deben ser las proteínas. Sin embargo, resulta que en el hombre la razón de no comer proteínas a él le lleva la fibromialgia. En la mujer es el alma y su desmadre. En el hombre también lo es, pero es mucho que el señor músculos no tenga una nutrición adecuada y eso le lleve a una deficiente capacidad de un tono muscular, de un balance muscular, y se quede ahí enjuto, como Don Quijote, pero sin caballo, y ni siquiera Sancho, porque de grasita nos han dicho que no debemos tener y por eso nos han mandado a bajar el colesterol, cuando el colesterol, del colesterol está constituido el cerebro, y con el cerebro y el colesterol es que los hombres producimos testosterona. Y si no la tenemos, y más con los años, pues quien va a pagar los platos rotos son los músculos. Y de ahí esa forma de fibromialgia que sale en los hombros. Visite la clínica del Dr. Rafael Bonilla Cortés. Estamos ubicados en la Avenida República del Salvador, 734 y Portugal, edificio Atos, planta baja. O llámenos al 22-69-771. Le esperamos. Instituto de Medicina y Acupuntura. Para su comodidad, contamos con parqueaderos propios. Amigos, les habla el doctor Rafael Bonilla Cortés, lo digo con mucho orgullo. Fui el que estuvo en China durante 5 años y de ahí 22 veces más, estudiando lo que considero es la medicina que nació de la intuitividad y llegó a ejercérsela con clarividencia. Sigo. La fibromialgia, señores, en términos de medicina corriente, cuando logran diagnosticarla y no como alguna vez que 2 pacientes, mujeres jóvenes, tenían fibromialgia y habían ido pensando que el reumatólogo les iba a resolver. Claro que el doctor, pues con su gran capacidad, está para ello. Y salieron las 2 que se habían visto ahí, viejas amigas, no se habían visto tiempos. Y salió la una llorando porque le diagnosticaron de esclerosis lateral amiotrófica. Y le esperó a la otra amiga que ese rato entraba para luego conversar y, bueno, saludarse a los años. Y resulta que la segunda, cuando salió con la misma carita de tristeza y de desasosiego, de que también fue diagnosticada de esclerosis. Por ahí hay un video que hice con ellas, un programa, respecto de lo que implicó ese desaliento terrible de verse con un diagnóstico tan de mal augurio, de creer que tenían fibromialgia. Luego vinieron donde mí y claro, las 2 tenían fibromialgia, no esclerosis, y se curaron, así de claro.
La fibromialgia, entonces, amigos, es una patología que, si bien se le recoge en la individualidad del ser humano, va el paciente a saber que en realidad tiene fibromialgia. Y cuando recibe un tratamiento de acupuntura, va a darse cuenta que una sesión él mitiga o ella mitiga mucho de su dolor. Y ese hecho les lleva a volver a recogerse en arcoíris de esperanza. Y con ello va a empezar en su propia alma, en su propio corazón, a saber que sí es comprendida y que lo suyo pertenece a su ser que lloró. Todos los que han sufrido de fibromialgia, sea cierto o no, han pasado por paracetamol, ibuprofeno, Advil, por gabapentina, pregabalina, carbamazepina, analgésicos opioides incluso, etcétera, etcétera, etcétera. No sin también pasar por el doctor, el psiquiatra, que también hace su trabajo, por supuesto, y recibir ansiolíticos, relajantes musculares, antidepresivos y somníferos. Creo que me quedo corto. Y claro, el paciente que yo recibo es el paciente que ha pasado años en eso. Y claro, viene con un color verdoso, no el del RC, por supuesto. Es un color más bonito, pero no deja de ser feo. En cuanto refleja todo el sufrimiento y todo ese estar de angustia, de miedo y de no saber qué mismo tiene y cómo puede curarse. Eso les lleva a que tenga un color entremezcla del color de la bilis del hígado, del pulmón, que es un color negro de desesperanza, igual con el miedo del riñón. Y entonces, cuando recibe algo que le da luz, ese paciente comienza en un camino de humanismo sanador. Y ustedes dirán, el doctor no da receta. Nunca la he dado y me alegro. Y es que es fundamental que ustedes, amigos que me escuchan y amigos de fuera de Latinoamérica también, que sepamos y entendamos y recojamos a la enfermedad como parte del ser, del enfermo, del ser humano, que lo digo, sufre el dolor de la no salud como una injusticia del amor. Y mucho de la injusticia del amor llevado muchas veces por una falta de preparación de nosotros los médicos, de no habernos preparado fundamentalmente a ser seres de luz, a saber escuchar al paciente, a saber intuir ese gesto, esa actitud, en donde el gesto es palabra, en el que ella o él se ha perdido y solo alcanza a decir que le duele. Y cuando la sociedad y el mundo está constituida de palabras que se van en el oído sordo del facultativo, donde hay el paciente que le dice de un signo, de un síntoma que lo viene cargando y lo viene vomitando de hace años, y el médico no le escucha, sino que ya está enfocado en el diagnóstico, entonces no va a haber sanación. Hay momentos en que el paciente, doliéndole el pelo literal, realmente se desespera y consecuentemente cae en una depresión exógena, es decir, una depresión que le viene de adentro. Y en la fibromialgia de la mujer en especial, siempre va a haber algo que sea necesario que ella vomite. Siempre va a ser necesario que ella vomite. El hombre, si se le da la oportunidad, lo hace, lo saca. La mujer se la guarda. Por eso de histérica, que algún rato calla hasta que explota y bota cualquier cosa de valor. Luego se arrepiente, pero ya es tarde, ni modo. El hombre no, con su neurosis afuera, siempre va a estar diciéndolo. La diferencia es abismal y para eso debemos estar preparados los médicos. Ojo, no para saber que si acaso viene con síntomas parecidos a la fibromialgia, ya le diagnostiquemos de fibromialgia y ya sepamos la cantidad
de químico que le vamos a chantar. Miren los verbos que uso. Miren los verbos que uso. Amigos, tengo amigos taxistas que hacen honorablemente su trabajo. Hay otros que no. Hasta la victoria siempre. Que viven con eso por un cúmulo de tensiones que mientras trabajan no la pueden soltar. Pues hay muchos de ellos que tienen fibromialgia, pero no es la etiología y la razón de ser que tiene la mujer. Y hay circunstancias que quiero enviarlas a ustedes, como el consejo de la semana. Contamos con toda la experiencia y capacidad para brindarle un consejo médico con el doctor Rafael Bonilla Cortés, máster en acupuntura. Por favor, ponga atención. Señores, hay circunstancias, y por eso lo señalo hoy, impulso a esta gran aventura de juventud, comenzar a poner en nuestras manos productos que tienen la partícula buenísima de la marihuana, que es el CBD. Y hay un aceite fuerte que es un suplemento alimenticio natural diseñado específicamente para personas que buscan una verdadera herramienta efectiva en el manejo del dolor persistente. Tiene una gran concentración de CBD y una formulación de sinergia, es decir, de otros elementos que ayudan, y lo hemos podido comprobar en pacientes que fin de semana les duele, como la fibromialgia. Y yo he dicho siempre con humor que no le puedo decir que se tome 2 agujas y venga el lunes. Y que, repito, tiene una sinergia, una exclusiva mezcla de terpenos naturales que vienen de los aceites esenciales como el linalol, que es la lavanda, el limoneno, el limón, o el bipineno, que es el pino, o el cariofreno, que es el clavo de olor, científicamente elaborados, que cuando usted lo toma, va a sentirse que ese dolor disminuye ostensiblemente. Y que hoy por hoy es la herramienta de preferencia frente a los analgésicos tradicionales. Así que, amigos, ese es el consejo de la mañana, es de la empresa Herboré, y este aceite que lo considero de lo mejor que tenemos en el país, que tiene el miligramaje que en Estados Unidos viene a costar $400 o más, un frasquito de 50 cc, y que en el Ecuador nos llega a costar $70. Entonces, vale la alegría decirlo. Visite la clínica del Dr. Rafael Bonilla Cortés. Estamos ubicados en la Avenida República del Salvador, 734 y Portugal, edificio Atos, planta baja. O llámenos al 22-69-771. Le esperamos. Instituto de Medicina y Acupuntura. Para su comodidad, contamos con parqueaderos propios. Amigos queridos, damitas, en fin, lo que he hecho hoy es dar en ustedes y que sepan ustedes que hay una herramienta eficaz. Sabemos, nos llegan a 100 los médicos en el mundo que tratamos la fibromialgia y la solucionamos. No es que es irreversible. Sí tiene luz, sí tiene tratamiento, y el tratamiento va al ser, no al músculo, no al dolor, no al punto. Un lindo fin de semana. Noti Hoy presentó Por la Salud y la Vida con el doctor Rafael Bonilla Cortés. Hasta la próxima cita.